Todo comenzó con el hecho de que el personaje principal, cuando recobró el sentido, se encontró en la novela sobre el mundo inusual taoísta y el monstruo en el cuerpo de un tigre. Dos hombres descubrieron un perro que había sido asesinado por alguien. Un hombre notó que alguien mató a este perro sin un solo ladrido y se fue de aquí sin dejar rastro, sin siquiera caer en una trampa. Y entonces el mismo hombre se dio cuenta de que claramente no se trataba de un animal común y corriente. De repente, otros dos hombres corrieron hacia ellos y les dijeron que el lazo y la trampa también estaban colocados. Los hombres dijeron que las trampas definitivamente estaban colocadas correctamente, lo que significa que el animal debió haber resultado herido, pero no hay ni rastro. Dirigiéndose a su jefe, el primer hombre dijo que era la primera vez que se encontraba con algo así y que sería mejor que se fueran de aquí lo antes posible. Entonces su jefe exclamó que todos se callaran, porque le impedían pensar. El hombre empezó a pensar que si sus instintos no lo engañaban, entonces estaban en una trampa y si se movían ahora, esta bestia podría atacarlos, pero no podían permanecer inactivos. Después de pensar un poco, el hombre dijo que saldrían de aquí y ordenó que los demás dejaran trampas, que recogerían mañana, y también que se mantuvieran juntos hasta llegar al valle. El jefe quiso agregar que los muchachos no debían actuar precipitadamente, pero antes de que pudiera terminar de hablar, un hombre cayó repentinamente al suelo. La enorme garra roja de alguien inmovilizó al hombre en el suelo y las garras le dejaron profundas heridas en el pecho. Al final resultó que se trataba de un tigre enorme, que, un poco de tiempo, arrojó al hombre hacia un lado con fuerza. Los hombres no esperaban que apareciera esta bestia en absoluto. Su líder no podía cargar su ballesta porque sus manos temblaban violentamente de miedo. De repente, con la boca abierta, el tigre se abalanzó directamente hacia el hombre, y entonces la bestia comenzó a mover sus patas con garras afiladas. Un hombre con un brazo amputado, pero aún vivo, dijo que molestaron a alguien que no debería haber sido tocado. El tigre no iba a dejar a nadie con vida y atacó al último superviviente. Al día siguiente, en algún pueblo, alguien preguntó sobre lo que dicen es que hoy es ese día. Un hombre y una mujer estaban sentados a la mesa cenando, uno de ellos volvió a preguntar, el otro respondió que hoy era el día de la ofrenda por el dueño del monte. Tomando un bocado de comida, respondió que así era, y que sería esta noche. La mujer preguntó quién sería esta vez, a lo que el hombre preguntó si conocía al noble local, y luego dijo que sería uno de sus esclavos. Y luego añadió que esta esclava parece ser todavía pequeña, pero su cabello es blanco y sus ojos son azules, como un fantasma. Cayó la noche, el noble estaba en la calle esperando algo, cuando de repente alguien lo llamó. Resultó que se trataba de una anciana y junto a ella había una niña cubierta con ropa. El señor respondió a la anciana que hacía bien en traer a la niña, y que ahora podía irse, y luego añadió, volviéndose ya hacia la niña, que lo siguiera. Agarrando en sus manos la ropa que la cubría, no se movió de su lugar. Entonces el hombre le gritó y le dijo que le había dicho que lo siguiera, y solo entonces la niña recobró el sentido. El noble condujo a la niña hasta el palanquín, donde ya se encontraban varios hombres que saludaron al noble. Cuando la niña se sentó en el palanquín, los hombres lo recogieron y lo llevaron a alguna parte, y el noble se quedó mirando, despidiéndolos. Mientras tanto, las manos de la niña temblaban mucho. Los hombres llevaron este palanquín a algún lugar más adentro de las montañas. Habiéndolo dejado en algún momento, me di cuenta de que instantáneamente, como si tuvieran miedo de algo, regresaron corriendo. Durante algún tiempo no pasó nada, el palanquín se quedó en el suelo. Entonces la niña decidió salir del asunto. Cuando salió de allí, la niña inmediatamente corrió en alguna dirección. Al llegar a la cueva, la niña se detuvo y exclamó lo grande que era la cueva. Pero luego, recordando algo, inmediatamente se quedó en silencio y se tapó la boca con la mano. La niña pensó para sí misma que pronto conocería al maestro de la montaña, y por eso debía comportarse con dignidad para que él no se enojara. Ella pensó que ella sería la que se convertiría en la novia del señor de la montaña. Mientras se adentraba más en la cueva, la niña temblaba de miedo y pensaba en lo oscuro que estaba allí. De repente alguien le preguntó quién era, lo que hizo que la niña se congelara con lágrimas en los ojos. Al intentar caminar más, las piernas de la niña cedieron, cayó al suelo y su capa salió volando. Alguien le preguntó a la niña aún más fuerte quién era, mientras la niña temblaba de miedo. Tartamudeando, la muchacha quiso responder, pero no pudo decirlo correctamente. Al cabo de un rato y reuniendo valor, ella respondió claramente que ella era la que en adelante lo honraría como su marido, y dijo que se llamaba Chaozi. Esta vez el tigre no respondió. Sonrojándose un poco,
la niña se tapó la boca con la mano, pensando que probablemente había dicho demasiado. De repente, un enorme tigre salió de las profundidades de la cueva. Levantándose bruscamente, la niña gritó que le habían dicho que la primera vez siempre duele, pero que le dijeron que aguantara si quería convertirse en novia. Y luego, poniéndose la mano en el pecho, dijo que le pertenecía por completo a él, su marido. Entonces el tigre le gritó a Chelsea que saliera de aquí, y el cabello y el vestido de la niña comenzaron a desarrollarse a partir del grito. El tigre dijo que no estaba interesado en todas las tonterías que la niña acababa de decir, haciendo que la niña se congelara con una expresión en blanco en su rostro, y de repente rompió a llorar a gritos. La bestia preguntó en voz alta por qué de repente empezó a llorar, pero la niña estaba demasiado ocupada sollozando para responder. El tigre volvió a intentar decirle a la niña que saliera, pero inmediatamente rompió a llorar más que nunca. Esto hizo que el animal cayera al suelo, cubriéndose la cabeza con la pata y pensando en lo mucho que odiaba llorar. El tigre volvió a intentar preguntar qué había pasado y por qué lloraba, pero la niña seguía sollozando fuerte y no respondía. De repente ella, habiéndose calmado un poco, respondió intermitentemente que era su prometida y que él la estaba echando. Limpiando las lágrimas de la niña con su garra, el tigre suspiró y respondió que como afuera estaba oscuro, le permitiría pasar la noche aquí por una noche. Entonces la niña volvió a llorar y prorrumpió en gritos que sacudieron a la bestia. Acurrucada junto a la pata del tigre, Chelsea miró a la bestia con una sonrisa en su rostro, dejando mocos en su pelaje. A la mañana siguiente, la niña se tumbó sobre el pelaje del tigre y resopló silenciosamente. Mientras tanto, la bestia ya no dormía y pensaba en cuánto tiempo llevaba durmiendo esta niña. Y luego, recordando la apariencia de esta niña, cabello blanco, ojos azules, notó que había muy pocas personas en el mundo con esa apariencia, y notó que tenía leucemia. El tigre pensó que la niña había sido maldecida por criaturas desconocidas, y ella también era el poder de una de ellas, y ahora esta pequeña niña se convertiría en una criatura terrible, ante la cual todos temblarían de miedo. Y luego también pensó que la sangre de estos animales de sangre blanca es un elixir que no tiene igual. Y agregó que ahora todos vendrán por ella y que ella es más peligrosa de lo que pensaba, lo que significa que no puede dejarla. De repente la niña se despertó. Aún medio dormida, acarició al tigre y le preguntó si se había despertado. Sonrojándose un poco y animándose, Chelsea dijo que pasaron la noche juntos, lo que significa que ahora es oficialmente su prometida. De repente el tigre se levantó repentinamente, haciendo que la niña cayera al suelo, y le dijo que como ya había salido el sol, debía regresar a su casa. La niña respondió que no podía, porque le dijeron que si no se convertía en su esposa, sería castigada. Con sorpresa, el tigre preguntó a la niña quién la castigaría y quién se atrevía a hacerlo, a lo que la niña respondió que era un noble y su hijo. La bestia al escuchar esto pensó que esos bandidos fueron enviados por las mismas personas, y resulta que esta pequeña es su sacrificio por él. Suplicante, Chelsea le pidió al tigre que no la dejara y le dijo que lava muy bien la ropa y come absolutamente de todo y que en general se las arregla bien con todo, por lo que no le permita dejarla. La bestia pensó que si enviaba a la niña de regreso a la aldea, inmediatamente la expulsarían y morirían. Como no quería que esto sucediera, el tigre pensó qué hacer. Habiendo tenido una idea, pensó en enviarla a otra aldea, y si también le daba algunas hierbas útiles, tal vez ella también sobreviviría. El tigre llevó a Chelsea a la salida de la cueva, sosteniendo algunas cosas entre los dientes. Abriendo la boca, arrojó algunas raíces y un trozo de tela al suelo. Al mirar estas cosas, la niña inmediatamente preguntó qué eran. La bestia respondió que le da ginseng, y ella lo toma y se va, sin regresar a la suya, a otro pueblo. La niña intenta objetar, diciendo que es su prometida. El tigre le dice a la niña que deje de hablar así, porque como puede ser su marido, y luego agrega que no debe decir demasiado y hacer lo que él le ordena. Y luego recoge ginseng y una manta con su cola, y dice que si vende esta raíz podrá comprarse una casita e incluso quedarse. El tigre entrega estas cosas en manos de Chelsea, a lo que ella le dice que no necesita nada y que solo lo necesita a él. Pero entonces la bestia se da vuelta amenazadoramente y le dice a la niña que deje de hacerlo enojar. Y luego entra en la cueva, pensando que él es el señor de la montaña y, por tanto, está condenado a estar solo para siempre. Pero entonces la niña llama a la bestia, a lo que él le dice que salga de aquí. Claro, Chelsea dice que no puede bajar y que no sabe dónde está el otro pueblo. La bestia suspira, pensando que puede ayudar, porque en principio no está ocupada.
y luego presiona su cabeza contra el suelo y le dice a la niña que se siente sobre él. Chelsea se ata resueltamente la manta que contiene el ginseng a su pecho, y luego ella comienza a trepar por la cara del tigre, lo que lo deja un poco perplejo y le pregunta si puede ser más fácil, pero él mismo piensa que podría trepar por un costado. Subiéndose a la cabeza del tigre, la niña gira la cabeza y de repente sus ojos se abren como platos. Al final resultó que vio las montañas y el bosque increíblemente hermosos desde arriba. Al darle una palmada en la cabeza al tigre, Chelsea dice que debe ser la primera persona en sentarse así en el cuello de un tigre feroz, provocando que se enoje. Y luego cierra los ojos con alegría, señala con el dedo hacia adelante y le grita a la bestia que corra lo más rápido posible, llamándolo su esposo. Y entonces el tigre se empujó y saltó hacia adelante, diciéndole a la niña que dejara de llamarlo esposo. Habiendo bajado un poco más, el tigre dijo que allí ya había una aldea. Chelsea, mientras tanto, le tiró de las orejas al tigre y él le pidió que dejara de hacerlo porque le dolía. La niña inmediatamente le soltó las orejas y se disculpó. Y luego abrazó bruscamente a la bestia por el cuello. En respuesta el tigre le dijo que no se pegara a él y que bajara más rápido. En respuesta, la niña aceptó de inmediato, soltó al tigre y se deslizó por su pata. Volviendo a la cueva, el tigre dijo en voz alta que, aunque estaba un poco interesado, ya se había cansado de ella, y por tanto no debían volver a verse nunca más. Entonces Chelsea rápidamente agarró la cola de la bestia y le preguntó a dónde iba. En respuesta, el tigre preguntó si la niña realmente no sabía el pecado que era sujetar a los animales por la cola. La niña respondió que sabía de esto, pero él dejaba a su novia, a lo que la bestia respondió que ella no era su novia en absoluto. Continuando tirando del tigre por la cola, Chelsea recordó que pasaron la noche juntos, y por eso ella es su novia. En respuesta, el tigre dijo que la niña estaba completamente loca, y preguntó cómo un tigre y una persona podían casarse y si entendió lo que significa pasar la noche. De lo contrario, aquí se habla de todo tipo de cosas. La niña gritó que, pase lo que pase, se casaría con él, por lo que él debería ser responsable de ella. Preguntándose de dónde había sacado la niña tanta fuerza, el tigre dijo que incluso había conseguido su ginseng, que podía vender y vivir sin negarse nada. Chelsea arrojó bruscamente la bolsa de ginseng al suelo y gritó que no lo quería así y que si el tigre no estaba cerca, entonces no necesitaba esta hierba inútil. La bestia se preguntó si la niña tenía idea de lo cara que era esa hierba inútil, y luego pensó que no terminaría así, lo que significa que aunque no quisiera hacerlo, tendría que hacerlo. Preocupado de que se le cayera la cola, el tigre sugirió que la niña fuera a la aldea a vender este ginseng y luego regresara, pagando así la dote. La palabra dote se apoderó de la mente de la muchacha, sus ojos brillaron y ella misma se sonrojó. Recogiendo alegremente del suelo el ginseng envuelto en una tela, le dijo al animal que no fuera a ninguna parte, porque regresaría rápidamente. El tigre estuvo de acuerdo con esto y comenzó a advertir a la niña. Él le dijo que no se apresurara demasiado, pero la niña corrió lo más rápido que pudo por el camino. Luego añadió que debía tener cuidado y Chelsea inmediatamente cayó al suelo, pero un segundo después se levantó y siguió adelante, desapareciendo en la distancia. Cerca de una de las casas del pueblo, cerca de un fuego en el que había una tetera, un anciano estaba sentado y avivaba el fuego con un ventilador. Chelsea se acercó a él y le dijo que había venido a venderle algo. Cuando el anciano miró a la niña, inmediatamente captó la mirada de unos ojos azules. Y entonces el anciano saltó lejos de la niña gritando, pero a medida que se alejaba su grito se hizo más silencioso. El hombre se dijo a sí mismo que pensaba que era un fantasma y luego, aclarándose la garganta, preguntó qué le había traído la niña. La niña sacó el ginseng del paño y se lo dio al anciano, quien comenzó a mirarlo de cerca. Al darse cuenta de que era ginseng, el anciano le preguntó en voz alta a Chelsea dónde lo había encontrado, a lo que la niña respondió que se lo había dado su marido, y el hombre repitió la respuesta, y la niña respondió que tenía que venderlo para pagarlo la dote. De repente, algo se despertó en el anciano, y pensó que estas raíces parecían tener unos 300 años, y este niño claramente no conocía su valor y parecía muy estúpido, lo que significa que podría engañarla fácilmente y obtener esta raíz por un par de años monedas. Pero de repente recobró el sentido y suspiró, pensando en lo humilde que había pensado en engañar al niño. Y entonces el anciano dijo que no podía comprar un producto tan caro y le aconsejó que fuera a la casa de un hombre rico local y le dijo que se asegurara de decir que él decía que se trataba de ginseng real. En respuesta, Chelsea se inclinó ante el anciano y le agradeció. Mientras tanto,
mientras comía carne en su cueva, el tigre pensaba en voz alta que nada podía compararse con las emociones cuando el solo arranca la carne de un hueso. La bestia dijo que el mundo siempre es así, es decir, que la culpa es del que fue engañado, porque no se puede ser estúpido, porque esto ya es imperdonable para este mundo, y en general, si piensas así, entonces él es el que sufrió, porque vivió para sí mismo bien, y luego vino un niño y casi le quita la vida tranquila. Pero luego pensó, ¿qué pasaría si de repente una chica viniera aquí con una dote y pudiera mudarse? Pero después de un segundo descartó este pensamiento y dijo que él es el maestro de la montaña y, por lo tanto, ¿cómo puede moverse debido a una chica? De repente, una voz de mujer le preguntó si estaba preocupado, a lo que la bestia volvió a preguntar que estaba preocupado por alguna chica. Pero entonces la voz respondió que no se había dicho nada sobre la niña. Entonces, sintiéndose un poco incómodo, el tigre respondió que estaba preocupado por su ginseng. En respuesta, la voz dijo que era comprensible que estuviera preocupado por él, porque estas personas repugnantes definitivamente usarían métodos sucios para obtener ginseng. La voz continuó y dijo que tal vez golpearían a esta chica y se lo llevarían, o tal vez, para que no difundiera rumores, la mataría por completo. Por estas palabras el tigre se agitó un poco. Mientras tanto, en el pueblo, un noble estaba sentado y comiendo carne y arroz mientras alguien lo llamaba activamente. Golpeando la mesa, el hombre gritó que le había advertido que no lo molestaran mientras comía, y luego añadió que por culpa de ellos había perdido todo el apetito, y luego preguntó qué había pasado allí. El sirviente respondió que el tío, el médico, había enviado a alguien a vender ginseng. El noble salió a contemplar este ginseng, y al verlo pensó que era la primera vez que veía una raíz de tal tamaño, y se preguntó cómo había acabado ese valor en manos de un niño. Pero luego se dio cuenta de que la chica tenía el pelo blanco y los ojos azules, y las sospechas se apoderaron de su cabeza. Agarrándose a sí mismo y a su barbilla, el hombre le preguntó si era esclava de una casa, nombrando el nombre del amo para quien servía la niña en la aldea anterior. Chelsea preguntó cómo lo había adivinado el hombre. Luego, señalando con el dedo a la niña, el hombre, gritando, preguntó por qué la ofrenda al señor de la montaña seguía viva y afirmó que definitivamente había escapado. Y luego dijo que definitivamente robó este ginseng, a lo que la niña respondió que su marido le dio este ginseng para que ella pudiera venderlo. Pero el hombre no le creyó y, sin dejar de gritar, dijo que la muchacha aún no tenía edad para casarse, lo que significa que definitivamente mentía, y declaró que era ladrona y fugitiva, y ordenó a los sirvientes que quítale el ginseng y llévala. Los sirvientes obedecieron a su amo y uno de ellos le tendió la mano a la niña, diciéndole que le diera su ginseng. Mientras el hombre, sosteniendo a la niña de la mano, intentaba arrancar la raíz, Chelsea gritó que no podía, porque su marido se la había regalado. El sirviente notó que a pesar de sus mejores esfuerzos, la niña no se movía y se preguntó cómo esta pequeña podía ser tan fuerte. Perdiendo los estribos, el hombre empujó con fuerza a la niña y ella cayó al suelo. Al darse cuenta de esto, el noble dijo que quería dejar ir a la niña si le daba el ginseng de manera amistosa, pero que ahora no funcionaría, y ordenó que le trajeran paja. Aún agarrando la raíz en sus brazos, Chelsea, rompiendo a llorar, trató de justificarse mientras un sirviente se acercaba a ella con un palo en la mano. El hombre, con un movimiento brusco de la mano, levantó el palo por encima de su cabeza, con la intención de golpear a la niña, y dijo que ahora verían cómo funcionan sus receptores del dolor. Ya había llegado la noche y Chelsea, descalza, caminaba por el suelo, sin dejar de llorar y decir cuánto dolor sentía y qué debía hacer, porque le habían quitado el ginseng. Pero al regresar al lugar donde se separó del tigre, no encontró a nadie allí. La niña se quedó paralizada y llamó a su marido, y luego empezó a correr, llamando a su marido y diciéndole que Chelsea ya había regresado. De repente se detuvo frente al bosque, desde donde se escuchaban voces que decían lo delicioso que huele a niñas. Algunos monstruos negros salieron de detrás de los árboles, diciendo lo triste que era que la niña estuviera sola y lo pobre que era. Se acercaron cada vez más a ella y le preguntaron que probablemente estaba triste y con dolor, y luego le dijeron que viniera con ellos, porque estarían con ella y nunca la dejarían. Chelsea cedió a la persuasión y lentamente se acercó a los monstruos. De repente uno de ellos abrió la boca y gritó que le arrancaría la carne a la niña, pero de repente este monstruo cortó algo. Al final resultó que fue un tigre quien dijo, ¿cómo se atreve un alma vacía como esta a codiciar lo que le pertenece? De pie detrás de Chelsea, la bestia levantó la cabeza y abrió la boca, en la que se recogía una especie de energía azul.
La niña se volvió hacia el tigre, y luego preguntó quién se atrevía a hacerle esto, pero la niña no dijo nada, solo agarró el pelaje de la bestia, y poco después volvió a romper a llorar, gritando fuerte. Mientras tanto, en el pueblo, el noble arrojó una bolsa de monedas al suelo frente al sirviente y dijo que funcionaba bien y quería preguntar algo, pero el sirviente, como adivinando los pensamientos del dueño, dijo, tomando la bolsa en sus manos, para que el dueño no se preocupara, porque ya había puesto a los muchachos en guardia, lo que significa que si algo llega de repente, no estará capaz de entrar. Alabando nuevamente al sirviente, el hombre lo despidió y miró fijamente el ginseng, pensando en lo hermoso y hermoso que era. Al salir de los aposentos del noble, el hombre pensó que con ese dinero podría descansar unos meses, y luego pensó por qué no ir al restaurante de las chicas. De repente vio que la puerta comenzó a agrietarse y una especie de luz se veía a través de estas grietas. De repente la puerta se rompió por completo y la luz llenó todo el patio. En ese mismo instante, otros sirvientes se reunieron en el patio, preguntando quién se atrevía a entrar en la casa de su amo. De repente se sorprendieron al notar que se trataba de su reciente invitado. El sirviente que anteriormente había golpeado a la niña le preguntó cómo se atrevía a volver aquí, y luego dijo que aparentemente había recibido pocos golpes entonces y que ahora quería morir. Un tigre salió detrás de ella y dijo que verían quién moriría hoy. Al oír un ruido en el patio, salió de su aposento y, gritando, preguntó quién hacía ruido debajo de su casa por la noche. Pero de repente un hombre voló hacia él y rompió las puertas. Adentrándose más en el patio, preguntó, llamando a los bastardos, si se atrevían a tocar a la niña. Preguntó si se reunieron y golpearon a la niña y eso fue todo lo que pudieron hacer, mientras todos los hombres temblaban de miedo. Declarando que estas personas eran peores que la basura, el tigre abrió la boca y comenzó a recolectar energía sagrada allí. Habiendo dicho que les devolvería noblemente todo lo que le habían hecho a la niña, la bestia levantó su pata y soltó sus garras. Pero entonces Chausi le gritó que esperara y le tendió su manita. De repente la niña se paró frente a uno de los hombres, protegiéndolo, provocando que la pata del tigre se detuviera a medio camino. Chausi dijo que no quería que el tigre matara a nadie y sugirió que tomaran el ginseng y se fueran a casa. Al oír esto, la bestia se detuvo y se rascó la cabeza, mirando hacia otro lado. Luego llamó a uno de los sirvientes, lo que le asustó mucho. Y entonces la bestia de hocico amenazador le ordenó que trajera ginseng. Pero entonces apareció un noble con ginseng en una bandeja. Inclinándose rápidamente ante el tigre, el hombre dijo que protegía la raíz y servía detrás de ella para que no pasara nada, esperando que viniera el maestro de la montaña. En respuesta a esto, la bestia ladró que el hombre no le mentiría. Sin dejar de inclinarse, el noble cerró los ojos y rezó para que el tigre no lo matara. De repente la bestia dijo que, si fuera su voluntad, le devoraría esta cara sucia, pero no lo hará, y vale la pena agradecer a la niña por esto. Estas palabras sorprendieron mucho al hombre que abrió mucho los ojos. Y entonces el tigre dijo que el hombre debía darle a cambio toda su riqueza, y que si dejaba aunque fuera un grano de arroz para él, terminaría mal para él. Temblando de miedo, el noble ordenó que todas sus riquezas fueran entregadas a la montaña lo más rápido posible. Al escuchar esto, el tigre y Chausi desaparecieron, dejando tras de sí una neblina azul. Después de esto, el hombre se puso gris de miedo, pensando que el marido del que hablaba la niña resultó ser Spencer, el dueño de la montaña, lo que significa que ella es la novia del guardián de la montaña. Al despertar al día siguiente en su cueva, Spencer se preguntó cómo había resultado todo de esta manera. Miró las riquezas que fueron entregadas a su cueva y lamentó mentalmente su nido tranquilo y acogedor, su vida tranquila y rutinaria. Chausi dijo que encontró frambuesas silvestres, y luego intentó poner las bayas en la boca del tigre mientras aún estaba postrado. Después de poner las bayas, la niña con una sonrisa en el rostro preguntó si era cierto que estas bayas estaban deliciosas. Pensando que la había traído de regreso, pero nada había cambiado, la bestia finalmente se levantó. En respuesta Chausi le preguntó a dónde iba. Dirigiéndose hacia la salida de la cueva, Spencer respondió que iba a beber agua, a lo que la niña respondió que ella también la quería y corrió tras él. Un tigre y una niña caminan juntos por el bosque hasta un estanque. Entonces Chausi, tirando del pelaje del tigre, dice que está cansada y pregunta cuánto tiempo les queda. A lo que la bestia responde que han venido, y ante sus ojos se abre un estanque sobre el que vuelan luciérnagas. Un bagre sale volando del embalse y, volviéndose hacia el dueño de la montaña, le dice que hace mucho tiempo que no se ven.
En respuesta, Spencer dice que realmente lo cree y le pregunta cómo está, a lo que el bagre responde que tan pronto como llegó el tigre, su vida mejoró y Chauncey, mientras tanto, se ríe en voz baja, pensando en lo que dice este pez, ¿por qué debería ser tan divertida? Spencer le dice al bagre que le dé lo que le dejaba, a lo que el pez, burlonamente, le pregunta si quiere dárselo a su novia. En respuesta, el tigre solo responde irritado que debería dejar de hablar. Aquí el bagre saca de su boca una pequeña caja alargada, y después de presentarla solemnemente, la bestia le dice a la niña que intente abrir esta caja. Chauncey abre la caja, de la que inmediatamente sale una luz. Sacando lo que había en la caja, la niña exclama hablando de lo hermosa que es esta horquilla. Spencer explica que esta horquilla fue tallada en un melocotonero que tiene más de 1000 años y que tiene la capacidad de ahuyentar a los espíritus malignos y, por lo tanto, la niña debe llevarla siempre consigo. Un poco desconcertada, Chauncey le pregunta si realmente quiere regalarle esta horquilla, a lo que el tigre le pregunta sarcásticamente si debería ponérsela él mismo. De repente aparecen lágrimas en los ojos de la niña. Presa del pánico, la bestia vuelve a preguntar qué le pasó. Chauncey dice que este es el primer regalo que le dan sin motivo alguno. Pensando que este es su primer regalo, la niña lo presiona contra su pecho y mentalmente promete cuidarlo. A la mañana siguiente, la niña vuelve a dormir sobre el pelaje del tigre, sin soltar su nueva horquilla. Spencer se vuelve hacia la niña, que murmura algo en sueños, y luego se levanta bruscamente, preguntándose cuando Chauncey logró acostarse a su lado. La chica jadeó y cayó al suelo. Aún no del todo despierta, Chauncey le pregunta a su marido si ya está despierto mientras su boca babea. El tigre le dice a la niña que se prepare porque van a emprender un largo viaje. En respuesta la niña pregunta a dónde van, a lo que la bestia responde que aunque él se lo diga, ella todavía no lo sabe, y luego le dice tomar tantos objetos de valor, tantos como pueda. Chelsea se acerca a los cofres con el piso y las joyas y comienza a recogerlos y ponerlos en una bolsa. De repente una voz femenina le pregunta al tigre si es necesario que haga esto, a lo que él mentalmente responde que no se involucrará en su destino. En respuesta la voz le pregunta si no cree que convertirse en novia era su destino, o simplemente todavía tiene miedo de crear conexiones con otras personas. La bestia responde que todo es completamente diferente y que una persona debe tener un destino humano, y es muy diferente a él, un animal, y además le basta con que esta voz le moleste. La voz nota que el tigre solía odiar la palabra destino, pero ahora comenzó a usar esta palabra con frecuencia. En respuesta a Spencer, dice que ella permaneció tan de mal humor como estaba, a pesar de los años. En respuesta, la voz dice burlonamente que dicen que cuanto mayor te haces, más sabio te vuelves, pero aparentemente todo esto es una tontería, porque la edad también puede volverte estúpido, a lo que el tigre, comenzando a enojarse, le pregunta nuevamente que ella simplemente dijo. En respuesta la voz inocentemente dice que no estaba hablando de él específicamente y le pregunta por qué estaba tan enojado. Entonces Chauncey habla y dice que ha terminado de prepararse y se para frente a la bestia con una bolsa en las manos. Algún tiempo después, una mujer y un tigre negro aparecen en la cueva. Al entrar a la cueva, el tigre se da cuenta de que no hay nadie aquí y le pregunta a la mujer si no es allí donde deben estar. La mujer responde que sí, que aquí es donde deben estar, a lo que el tigre pregunta por qué Spencer no está aquí entonces. La mujer responde que tal vez sea porque le tiene miedo, ante lo que la bestia negra le pregunta si realmente lo cree así. La mujer dice que si no está, entonces ¿por qué Spencer no está en su propia casa? Al escuchar esto, el tigre estalla en una risa maliciosa y le dice que es así, que se escapó, al que le tenía miedo. En respuesta, la mujer suspira y le pregunta si quiere regresar. Tumbada sobre una piedra, la bestia responde que no quiere y les dice que se queden aquí, porque tarde o temprano Spencer regresará. Y luego vuelve a estallar en una risa maliciosa, diciendo que quiere mirar esa cara cuando Spencer lo vea. En respuesta la mujer vuelve a suspirar y dice que el tigre no debería reírse así. Mientras tanto, un anciano y un niño caminan por la carretera con una bolsa a la espalda. De repente, subiendo la pendiente, ven un tigre frente a ellos. El niño exclama de miedo, y el anciano, parándose frente a él y cubriéndolo con la mano, le dice que se aleje de aquí. Spencer y el hombre hacen contacto visual, pero entonces el anciano se da cuenta de que hay una niña sentada sobre la cabeza del tigre. El niño y el hombre miran sorprendidos a esta chica. Al darse cuenta de estas personas, Chauncey lo saluda con una sonrisa en su rostro y agita su manita. Sonrojándose, el niño también la saluda y, vacilante, agita la mano en respuesta.
Cuando el tigre se va, el niño le dice a su maestra que hay una niña sentada en el cuello del tigre, a lo que el anciano responde que los vigilarán. Ha caído la noche, un ciervo corre por el bosque y mastica hierba. De repente este ciervo es atacado por un tigre. Agarra con éxito el costado de este ciervo con los dientes, mientras que el otro ciervo, al ver esto, huye asustado. Sosteniendo el ciervo en su boca, Spencer piensa por qué constantemente tiene que compartir su presa, pero luego se calma, pensando que pronto llegarán a la aldea. Habiendo cargado al ciervo, la bestia dice que esto es la cena, en respuesta a lo cual Chaucy corre hacia el tigre y se sorprende de lo rápido que la bestia atrapó a este ciervo. Y luego dice que crees que entre los tigres, Spencer tiene las habilidades de caza más excelentes. El tigre ligeramente aturdido responde que fue muy fácil. Rascándose la nariz, dice que puede conseguir cualquier cosa si se lo cuenta a la chica. Luego le arranca la pata al ciervo y se la da a la niña, diciéndole que se la coma. Chaucer responde diciendo que no come carne cruda. Spencer se sorprende por esto y le pregunta si ni siquiera sabe cómo iniciar un incendio, a lo que la niña responde que no lo sabe. De repente, el anciano, a quien habían conocido anteriormente, se da cuenta de que el tigre y la niña están teniendo un pequeño problema y les dice que pueden compartir el fuego con ellos. Chelsea agradece al anciano y le dice que a cambio pueden compartir la carne con ellos, a lo que el hombre responde que se lo agradecerán. Spencer está allí solo, masticando el cuerpo de un ciervo. El tigre piensa que la niña tuvo que traer fuego aquí y se pregunta qué ha estado haciendo durante tanto tiempo. Mirando hacia la gente, el animal nota que Chaucy está hablando con el niño y nota la amplia sonrisa que tiene. Se asa una pierna de ciervo a fuego pequeño. Chaucy mira esto y la baba le corre por la cara. Rascándose la mejilla, Spencer le pregunta a la chica, mirando hacia otro lado, sobre qué discutieron durante tanto tiempo. Chaucy se limpia la baba con la manga y responde que el niño tiene la misma edad que ella, por eso decidieron ser amigos y dijo que el nombre de este niño es Ben. De repente, el estómago de la niña comienza a gruñir fuerte y el tigre comenta en voz alta que la niña parece tener mucha hambre. Chaucy con las mejillas rojas responde que si la bestia también tiene hambre, entonces puede compartir con él. Spencer le pregunta de qué está hablando, ya que ella también tiene mucha hambre porque puede oír a la ballena aullar en su vientre. En respuesta, la niña responde, un poco ofendida, que es una ballena en el vientre del tigre. Lamiéndose la pata, el tigre dice que parece que el hambre ha golpeado con fuerza a la niña en la cabeza, y luego se pregunta por qué está tan avergonzada. La niña se levanta de un salto y dice que todo está mal. Spencer responde que no es sordo y que son solo él y ella, y luego le pregunta si realmente puede distinguir el sonido de su estómago. La niña comienza a fruncir el ceño y a resoplar. De repente agarra la pata del ciervo, y gritando que el tigre es tonto, Chaucy sale corriendo con la pierna entre las manos, mientras el animal se pregunta qué le pasa. Mientras la niña corre hacia lo profundo del bosque, una voz de mujer suspira y pregunta si el tigre realmente no puede entender los sentimientos de la niña. Y luego la voz pregunta si Spencer la seguirá, porque es peligroso allí. Preguntándose qué hizo mal, el tigre dice que la horquilla la protegerá. La voz dice que tal vez la horquilla la protegerá de los espíritus malignos, pero hay criaturas peores en el bosque, o tal vez se perderá por completo. En respuesta, lamiendo su pata, Spencer responde que entonces ese es su destino. Luego la voz pregunta qué le hizo el destino a ella también, a lo que el tigre no responde. Y luego pregunta por qué la mujer se preocupa tanto por ella. En respuesta la voz dice que el tigre no puede ser honesto consigo mismo, a lo que Spencer responde que no debería decir tonterías. De repente, el anciano aparece justo enfrente del tigre y dice que la bestia no es un animal sagrado, sino solo una criatura que mata personas. Spencer se levanta del suelo y pregunta de nuevo. El anciano dice que es del monte Congur y luego le pregunta al tigre que no creía que no supiera sobre el fantasma que siempre está a su lado. Resulta que el fantasma, que antes era un hombre, pero fue asesinado por un tigre, no lo abandona, sino que hechiza a otras personas y las lleva hasta el tigre mientras tanto. Spencer recuerda que los guerreros del monte Congur están muy conscientes del tema de los fantasmas. Y luego ordena a su fantasma que salga, y aparece una mujer a su lado. Apuntando con una espada al tigre, el anciano grita que pone el honor del guerrero Congur y promete degollar a la bestia. Spencer suspira y, volviéndose hacia Hannah, le dice que todo fue culpa suya y que, por lo tanto, debe resolverlo ella misma. El hombre le pregunta a la bestia a dónde fue mientras el fantasma se acerca a él. Y entonces Hannah dice que ella será su oponente y su colgante comienza a brillar.
A continuación, una espada comienza a aparecer del colgante. Levantando la mano, el fantasma sacó una espada de su colgante. Al ver esto, el anciano se dio cuenta de que se trataba de un collar donde se podía poner absolutamente todo, sin importar el tamaño. El hombre se sorprendió al pensar que ese fantasma podía controlarlo. Después de un breve silencio, preguntó si podía hacer una pregunta. En respuesta, Hana dijo que dicen que las personas que aprenden artes marciales se vuelven demasiado seguras de sí mismas y que una vez que el anciano saca la espada, se termina la conversación. El hombre frunció el ceño y dijo, ya que ella lo dice, que así sea. Y luego, usando la técnica del arte del dragón, que creó varios clones del hombre, se apresuró a atacar, pensando que esta mujer había perdido su esencia humana de todos modos. Y ahora las espadas casi llegaban a la cabeza del fantasma. De repente, el fantasma bloqueó el golpe de una espada real detrás de su espalda. El anciano se sorprendió y exclamó, ¿cómo puede ser esto? Hana dijo que, dado que él trata a la niña con tanta rudeza, ella debería pagarle con un golpe digno. Luego blandió su espada y el hombre cayó hacia atrás. La mano del anciano que sostenía la espada comenzó a temblar, pero el fantasma no retrocedió, y ahora su espada casi alcanza el rostro del hombre. Pero el hombre logró bloquear este golpe y sus espadas se tocaron, creando un destello de luz. El anciano tuvo dificultades para contener este ataque mientras las espadas creaban chispas. Usando nuevamente el arte del dragón, el hombre expuso su colgante al golpe y él mismo se hizo a un lado. Pero el fantasma, preguntando dónde huía el anciano de ella, y sin mirar, inmediatamente apuntó con la punta de su espada hacia un lado. Y luego volvió a atacar, lo que hizo retroceder al enemigo. Ben llamó a su maestro con miedo. Mientras tanto, su maestro permaneció apoyado en su espada mientras todo su cuerpo temblaba. El hombre se preguntó sorprendido cómo era posible que estuviera perdiendo ante algún fantasma. Mientras tanto, Hana se acercó al anciano y él inmediatamente levantó la cabeza. La mujer nuevamente se preparó para atacar, y el anciano pensó si ella era o no un fantasma. Mientras Hana luchaba contra el hombre, Chausi se sentó en una roca cerca de un campo de trigo silvestre y comió su carne. De repente alguien le preguntó si le sabía bien, lo que provocó que la niña se estremeciera. Y luego se volvió con las mejillas llenas y miró enojada al orador. Spencer le dijo que fuera al fuego, ya que hacía frío allí, y se dio cuenta de que la chica tenía un apetito tan bueno como el suyo. Gruñendo ofendida, Chausi no dijo nada y se alejó del tigre. No queriendo caer en tales manipulaciones, el tigre dijo que si era así entonces se iría de aquí, y se despidió, y luego añadió que no estaba muy contento, por lo que rápidamente se olvidaría de ella. La niña no esperaba tal reacción en absoluto y se giró sorprendida, y luego corrió tras el tigre. La bestia pensó que no podía ser de otra manera, pues ella era solo una niña. De repente Spencer notó algo y abrió mucho los ojos. Sin esperar que el tigre se detuviera, Chausi jadeó y se cortó en la pierna. Llevándose la mano a la nariz magullada, preguntó por qué se detuvo el tigre. Le dijo a la niña que se callara, y luego ordenó que saliera quien estuviera escondido aquí. Chausi se escondió detrás del tigre con miedo. De repente alguien dijo que no diría palabras innecesarias, y luego ordenó dejar a la niña e irse, y luego dijo que si hacía esto, perdonaría al tigre. Spencer notó que parecía como si hubieran entrado en territorio de almas negras. Miró a la niña y pensó que esperaba que esto sucediera, pero no esperaba que sucediera tan rápido, y comenzó a pensar qué hacer. Y entonces el tigre de repente preguntó qué había prometido el hablante, que no lo tocaría si le daba a la niña, y pensó que primero necesitaba sobrevivir. La niña, mientras tanto, miró al tigre con sorpresa. El alma negra notó con burla que la bestia conocía su lugar, y luego respondió que cumplía sus promesas, y luego una vez más le ordenó que dejara a la niña y desapareciera. La chica llamó a Spencer vacilante. Mirando a Chausi, el tigre le ordenó que lo dejara ir. Presa del pánico, la niña le preguntó por qué estaba haciendo esto, si era porque estaba enojada, y luego dijo que no volvería a hacer esto y le pidió que no le hiciera esto. Spencer le dio a Chausi una mirada severa y dijo que no quería morir aquí con ella. Y luego dijo que, por supuesto, se encariñó con ella, pero no tanto como para morir con ella. Y luego, sacudiendo el pie, el tigre le dijo a la niña que aceptara su destino. Y entonces la bestia empezó a marcharse. De repente apareció una sombra oscura detrás de la niña, quien se rió y dijo que el de sangre blanca pronto moriría. Mientras tanto, Jin le preguntó al anciano, apuntándole con la espada a la cara, si ahora todo estaba claro para él, y luego dijo que no le pediría que le creyera, pero quería que supiera que no querían hacerle daño a esta chica.
Y luego quitó la espada del rostro del hombre mientras él permanecía en silencio. El anciano respondió, ¿qué más puede hacer? Aunque no crea, debe creer. Con una sonrisa en su rostro, el fantasma dijo que era bueno que entendiera todo, porque no había nada más estúpido que no saber cuál era su lugar. Y luego preguntó qué hacía el hombre aquí con su alumno, a lo que el anciano respondió que aquí se estaban entrenando espiritualmente. Al escuchar esto, la mujer dijo que aquí puedes encontrar algo que no puedes encontrar en ningún otro lugar. De pie con una espada rota en sus manos, el hombre dijo que ella tenía razón, y por eso vinieron aquí, creyendo los rumores. En respuesta la mujer preguntó qué tipo de rumores. El anciano dijo que desde la antigüedad mucha gente ha estado muriendo en estos lugares. Al oír esto, Hannah le pidió al hombre que continuara su historia. El anciano dijo que todos los cadáveres estaban sin extremidades y que les cortaban la piel del estómago, como si quisieran encontrar algo allí. Los pensamientos de la mujer se centraron en la frase quería encontrar. De repente el fantasma y el anciano sintieron algo. Miraron a su alrededor y notaron un humo verde que se elevaba detrás de los árboles. Hannah sugirió que algo debió haber sucedido. Agitando su espada, el alma negra repitió la palabra sangre blanca como si la estuviera saboreando. Y luego dijo que desde hace más de 200 años se dice de los de sangre blanca que ya no quedan. Dijo que en este mundo no hay persona pacífica más afortunada que él. Extendió su mano hacia ella. La niña lo miró con la mirada vacía y el alma negra le dijo que fuera con él. Echándose a Chelsea sobre su hombro, el alma negra se fue a alguna parte. La niña, por su parte, recordó cómo, al verla, todos los niños comenzaron a gritarle insultos y a tirarle piedras y le dijeron que se fuera de su pueblo. Recordó cómo después de mirarlos, huirían asustados. Recordó cómo un día extendió las manos con un cuenco roto y pidió comida, pero en lugar de ayudar, arrojaron basura sobre la niña. Y luego le preguntaron cómo se atrevía a venir aquí y dijeron que traía mala suerte a su pueblo. Recordó cómo tenía que sentarse afuera en invierno sin ropa abrigada, pero de repente un día alguien se le acercó. Al final resultó que, un noble se acercó a ella. Este noble la llevó consigo y le dio ropa que no estaba rota. También le dio una manta cálida, pero de repente la mujer que estaba en la habitación con ella le arrojó una almohada y le gritó que saliera y no se atreviera a acercarse a ella. Entonces la niña comenzó a trabajar como sirvienta en la casa de este señor, donde constantemente le gritaban. Recordó que un día, mientras descargaba un carro, uno de los sirvientes le dijo que si no lo terminaba en un tiempo determinado, hoy no vería comida. Entonces la niña pensó que tenía que trabajar más duro para que no la echaran, y que tenía que ser más duro porque no se parecía a ellos. De repente escuchó a unas chicas felicitar a una de ellas por el hecho de que le habían propuesto matrimonio y que ya no tendría familia. Chelsea decidió observarlos a través de la valla, mientras la niña se jactaba de que su futuro marido le regaló un anillo de compromiso. De repente alguien llamó a la niña y le preguntó qué estaba haciendo allí, y luego la golpearon por estar inactiva. Sentada en la azotea por la noche, Chelsea pensaba en el amor, el matrimonio, la familia e imaginaba que esa estrella era su marido, y luego se decía a sí misma que había oído de que hablaban esas chicas, mirando al cielo, que no entendía todo del todo, pero que eran palabras muy hermosas. Y luego preguntó a las estrellas y a la luna si ella también podría casarse, si tendría al único que la protegería y regañaría a los demás por regañarla y golpearla. Preguntó si tendría a alguien que la amara y hiciera todo por ella, si solo tendría a su marido. Al pensar en esto, Chelsea se rió y agitó las piernas. De repente, un día el maestro le dijo que debería casarse con Spencer. Al oír esto, la niña se sonrojó. Mientras se ocupaba de sus asuntos y pensaba en su futuro matrimonio, siempre se sonrojaba. Chelsea pensó en cómo sería su marido, no quería que tuviera un aspecto atractivo. Ella no exigió ningún ángel para su marido. La niña sonrió pensando que ella también tendría una familia y que ya no estaría sola y que su marido sería un tigre. Chelsea se enteró de que su marido sería un tigre gracias a una de las chicas. Esta niña dijo que se desconoce cuando decidirá comérsela a ella, su novia. Al oír esto, la niña se asustó. Cuando la estaban preparando para ser enviada a la montaña, ya no estaba feliz, solo pensó que la habían llevado a la casa como una persona sin hogar, la habían vestido con ropa limpia, le habían dado una habitación, solo para este momento, lo que significa que al final ella no pudo convertirse en una persona, es solo un fantasma en forma humana. Mientras tanto, el alma negra llegó a su refugio y golpeó la piedra con su espada. Tomando un cuchillo en sus manos, dijo que la sangre y el cuerpo de la niña le pertenecerían y que esto sería una bendición. Cuando el alma negra se acercó a Chelsea,
le dijo que no la abandonaría como lo hizo el tigre. Tomando su cabeza y preparándose para clavarle un cuchillo, le dijo que no debería estar triste, sino que debería renacer de nuevo. Y entonces el filo del cuchillo comenzó a acercarse a Chelsea, pero ella solo pensó que no odiaba a Spencer, porque el encuentro y la amistad con él, sus cálidos abrazos, lo que él hizo por ella, lo que le dio, la hacía feliz. Y así la niña se preparó para morir con una sonrisa en el rostro. Pero el cuchillo no golpeó y el alma negra lisiada cayó al suelo. Resulta que Spencer salió de la nada y le arrancó el brazo. El alma negra gritó furiosamente, maldiciendo al tigre. Y el tigre, a su vez, llamó a Hannah, todavía con la mano entre los dientes. Y de repente apareció un humo negro detrás de la niña. Y Hannah salió de ahí y le preguntó a Chelsea si estaba bien. Dándose vuelta, la niña preguntó quién era esta mujer y qué estaba pasando aquí. La mujer respondió que se llamaba Hannah y que era un fantasma que no abandonaba a Spencer. En respuesta la niña dijo que su marido la odiaba. En respuesta a esto, el fantasma dijo que esta criatura era muy fuerte y que probablemente era un movimiento estratégico. Y luego agregó que el tigre valora mucho a la niña, por eso se estremeció un poco y dijo que todo estaba completamente mal. Escondida detrás de la capa de invisibilidad, Hannah instó a Chelsea a mirar a la bestia, a ver cómo intentaba protegerla. Y luego añadió que el enemigo era mucho más fuerte que Spencer, mientras que el tigre luchaba ferozmente con el alma negra. Al observar esta batalla, Spencer, la niña comenzó a recordar sus sueños sobre si tendría al único. Recordó si tendría a alguien que la protegiera y regañara a otros por regañarla o golpearla. Al recordar estas preguntas que hizo a las estrellas y a la luna, rompió a llorar. Chelsea rompió a llorar y dijo que ni siquiera sabía eso, y luego agregó que de ahora en adelante escuchará más. Hannah no respondió, solo miró a la niña con una sonrisa. Quitándose la bata, comenzó a arrojársela a la niña, diciéndole que aquí era peligroso y que tenían que irse, a lo que Chelsea intentó objetar. Mientras Spencer todavía luchaba ferozmente con el alma negra, el fantasma dijo que el tigre no podía luchar con todas sus fuerzas porque la niña podría salir lastimada. Aceptando esta razón para irse bastante razonable, desapareció bajo la bata y finalmente llamó a su marido. Un segundo después, Hannah y Chelsea parecieron desaparecer y el tigre pensó que ahora finalmente podría luchar con todas sus fuerzas. Y luego empezó a concentrar energía en su boca. Y luego la bestia disparó esta energía al alma negra, provocando que se fuera volando y que le quitaran la espada de las manos. Black Soul sintió peligro en esta acción, pero antes de que el alma tuviera tiempo de recobrar el sentido, Spencer golpeó su cabeza contra el suelo con su pata, rompiendo la piedra, pero de repente la sangre manchó este hocico, que desprendía vapor rojo, y el tigre saltó bruscamente lejos de su oponente. Entonces el alma negra se levantó, riéndose, y su cabello empezó a desmoronarse. De repente aparecieron dientes de rata y dijo que el tigre no era malo, pero que seguía siendo un animal lamentable. Resulta que la verdadera forma del alma negra era una rata, y dijo que le arrancaría las extremidades al tigre y le arrancaría todas las extremidades. Al ver la apariencia real, Spencer pensó en ella como una rata sin pelo ni sangre que se había convertido en veneno, y luego llamó a esta rata criatura sedienta de sangre. De repente, las gotas de sangre que se habían extendido por el suelo de la cueva comenzaron a tomar forma. El tigre quedó muy sorprendido. La rata dijo que la bestia no tenía en cuenta su fuerza, y de repente de su sangre comenzaron a formarse un montón de pequeñas ratas que se lanzaron hacia adelante con un vil chillido. Las ratas de sangre corrieron en masa hacia el tigre, y su líder gritó que el tigre no escaparía vivo de él. Entonces Spencer golpeó a una de las ratas de sangre, provocando que estallara inmediatamente. La sangre de esta rata cayó sobre la pata del tigre e inmediatamente comenzó a arder, lo que provocó dolor a la bestia. Al ver esto, la rata se rió y exclamó que todo era inútil. El ejército de ratas de sangre volvió a atacar al tigre mientras su líder gritaba que una criatura tan patética como Spencer nunca podría detenerlo. Mientras las ratas se abalanzaban sobre el tigre y estallaban, dejando su sangre ardiente, la rata gritaba que la bestia no podía escapar de las ratas hechas con su sangre, y que el tigre moriría de una muerte miserable, como estaba destinado a suceder. Después de un tiempo, el tigre se encontró cubierto de sangre, por lo que comenzó a quedar paralizado. Mientras las ratas de sangre todavía corrían sin piedad hacia la pata del tigre, Spencer pensó que todo podría haber sido diferente si él estuviera aquí ahora. De repente el animal gritó que sentía dolor. La rata notó que el tigre había tropezado y se abrió para atacar. Gritando que lo habían atrapado,
le dio una patada a Spencer en la cara. De este golpe, el tigre voló hacia atrás y chocó contra una piedra detrás de él. La rata gritó para que el tigre muriera lenta y dolorosamente, y luego un grupo de ratas ensangrentadas atacaron a la bestia. Aplastado por estas ratas, Spencer solo pensó que todavía tenía que aguantar un poco más. Y luego ahuyentó a todas esas ratas, concentrando la energía en su boca. Todos estos ataques no pasaron sin dejar rastro, y la bestia ya estaba bastante maltratada, y de ella emanaban vapores de esta sangre venenosa. La rata notó con sorpresa que él todavía resistía audazmente sus ataques y se esforzaba como un perro en el agua. Después sacó sus enormes garras y dijo que así fuera, que él mismo le haría honor y acabaría con él. Que llama a su oponente una rata sucia, dice que habla demasiado y durante mucho tiempo. De repente, Hannah atacó a la rata por detrás con una espada, y con un movimiento brusco de la espada, hizo un corte profundo en el cuello del enemigo, haciendo que la sangre brotara como una fuente. La mujer le dijo a la rata que era demasiado imprudente. Mientras tanto, el alma negra sacudió la cabeza presa del pánico, emitiendo gruñidos y gorgoteos. Spencer dijo que estaba tardando demasiado en morir y, indignado, le dijo que ya muriera. Agarrando la herida en su cuello con su pata, la rata comenzó a llamar pequeñas criaturas a sus oponentes y luego dijo que se atrevían a tocar su cuerpo. Pensando que no habría una segunda oportunidad, el tigre levantó su pata preparándose para atacar y usó la técnica del puño furioso, haciendo que su pata brillara con fuego azul. Y entonces la bestia se abalanzó sobre el enemigo, quien se desanimó por esto. Y así, cuando la pata del tigre estaba casi en la cara del enemigo, utilizó la técnica del puño furioso. La rata, un segundo antes de que el golpe le destrozara la cabeza, gritó que odiaba a ese maldito tigre. La parte inferior del cuerpo de la rata, aún intacta, cayó al suelo mientras los bordes de la herida brillaban con luces azules. El fuego azul quemó lenta pero severamente el cuerpo de la guadaña, y luego este fuego, ardiendo, envolvió todo el cuerpo restante del alma negra. Afuera ya amanecía. Al salir de la cueva, Spencer suspiró aliviado y dijo que casi muere allí. Y al salir de la cueva, se sorprendió al notar que ya era de día. Hannah, sosteniendo la espada de la rata y sus ojos, decidió llamar la atención de su tigre sobre las cosas interesantes que podían conseguir, y luego dijo que le serían muy útiles en el futuro. El tigre preguntó dónde estaba Chelsea ahora, a lo que el fantasma respondió que la llevó con el anciano del pueblo y les dijo que fueran al pueblo. Luego dijo que si de repente la bestia muere, ella también perderá su fuerza, y si esto sucede, todas estas criaturas atacarán a la niña. El tigre, con el ceño fruncido, miró al fantasma y no respondió nada, mientras ella misma sonreía inocentemente, y entonces Spencer admitió que era cierto y se preguntó qué tipo de sentimiento había despertado en él. Hannah luego sugirió que fueran con la niña, a lo que el tigre solo se rió pensativamente. Spencer pensó que tan pronto como dejó la montaña, algo como esto sucedió inmediatamente, y esto volvería a suceder, y con tal poder, no estaba seguro de poder proteger a la niña, pero al matar a este monstruo, recibió un ojo con la habilidad de reencarnación, y se preguntó si esto fue un accidente. Al mirarlo a los ojos, pensó que si se reencarnara como humano, podría usar la espada que recibió y luchar contra oponentes más fuertes. También notó que finalmente podría usar la técnica que no había podido dominar durante tanto tiempo, Flame Blue Flower, y dijo en voz alta que antes de ir al Chelsea, tenía algo que resolver. Y entonces el tigre decidió por sí mismo que debía reencarnarse en un ser humano. El anciano caminaba con dos niños. Chelsea preguntó hasta dónde les quedaba por llegar y luego comenzó a preocuparse de que su marido no pudiera alcanzarla. Dándose la vuelta, el hombre dijo que el pueblo ya estaba detrás de la montaña y que allí esperarían al tigre. De repente, Ben le dijo a Chelsea que el tigre no podía ser su marido. Entonces la niña, gritando y tirando del cabello al niño, le preguntó de qué estaba hablando y luego dijo que si decía que el tigre era su marido, entonces él era su marido. Luego soltó al niño y le dijo que si se lo volvía a señalar no lo demostraría lo suficiente, a lo que el niño respondió sujetándose la cabeza y agachándose en el suelo, que entendía todo. Un hombre con sombrero se volvió hacia el anciano y le preguntó quién era. El hombre del sombrero le preguntó al anciano, mientras su carruaje viajaba cerca, si era Joshua de Congur. En respuesta el anciano preguntó si esto era Harvard. Y luego, cruzando las manos en un gesto de bienvenida, el hombre dijo que estaba expresando respeto al estudiante de último año, a lo que él respondió que no había necesidad de tales formalidades. Harvard dijo que habían pasado 10 años desde que dejó Congur.
El anciano respondió con una sonrisa en el rostro que la gente de allí seguirá siendo familia para siempre. El hombre sugirió al anciano y a los niños que si iban en la misma dirección, deberían ir juntos, a lo que Joshua aceptó felizmente. Mientras tanto, algo estaba sucediendo en la montaña Bulong mientras el cielo estaba nublado. Un jabalí, rociando saliva, gritó que su líder debía tomar una decisión, porque cada vez había más gente. Otro jabalí gritó que como hay más gente, más animales se convierten en alimento para ellos. Y entonces todos gritaron juntos, mirando al líder, que tenía un árbol creciendo en su espalda, que ese era asunto de su familia. Y luego preguntaron que si su líder se había ido, ¿quién cuidaría del monte Udun? El jefe jabalí pensó que quería dejar este lugar en paz, pero no había nadie que pudiera proteger a estos indefensos, y sería demasiado egoísta abandonarlos así. De repente, un cuervo voló hacia el líder y le susurró algo al oído. Entonces alguien dijo que los jabalíes se dispersaran, y la pata roja pisó la tierra de los jabalíes. El tigre se acercó cada vez más al líder hasta que abrió los ojos. Spencer notó en voz alta que este era su primer encuentro en 30 años. El líder de los jabalíes dijo que apenas había venido a vengarse del pasado y preguntó qué le pasó de repente al guardián de la montaña. Pensando en lo mezquino que era este jabalí, el tigre le preguntó por qué de repente comenzó a sentir nostalgia y luego dijo que había venido a buscar una flor de fuego. Los pensamientos del jabalí se aferraron a la frase flor de fuego y se preguntó por qué el cuidador necesitaba esta valiosa hierba medicinal. El jefe dijo que tenía esta flor, y el tigre pensó que dudaba que la tuviera, pero aún así la tenía. Entonces el jabalí dijo que el tigre debe hacerle un favor, y si se niega, no tomará ni un guijarro de esta montaña. Spencer preguntó sobre el servicio. El líder dijo que si el tigre fue quien derrotó a esa rata sanguinaria, entonces no le sería difícil. La bestia aceptó de mala gana y le preguntó qué quería pedir. Entrecerrando los ojos con picardía, el jabalí dijo que no era nada difícil y luego añadió que solo necesitaba seguir a su hijo y ayudarlo. Algún tiempo después, muchos jabalíes comenzaron a descender de la montaña. El tigre caminaba con ellos a algún lugar. Hannah notó que había muchos jabalíes aquí y luego preguntó si habían engañado accidentalmente al tigre. Spencer respondió que no se podía hacer nada, que no podía luchar solo contra todos estos cerdos y que lo principal era conseguir esta flor. Y luego agregó que verían lo que pasaba, y si sucediera algo inesperado, huirían. El hijo del jefe de los jabalíes se volvió hacia la multitud y dijo que habían llegado, y luego agregó que pronto habría una señal y les ordenó que esperaran. Spencer recordó que el nombre de su hijo era Walter y luego le preguntó si era hora de que le contara de qué se trataba todo esto. Walter les dijo que no se preocuparan porque él estaría con ellos, pero luego añadió para hacerles saber que estaban arriesgando sus vidas. De repente, un cuervo voló desde arriba y el tigre y el jabalí rápidamente miraron hacia arriba. El hijo del jefe notó que su objetivo aparecía en el horizonte y silenciosamente se asomaron para observar el carruaje que se acercaba. El tigre notó que se trataba de carros humanos y las dudas se apoderaron de su cabeza. Al mirar más de cerca, Spencer notó que estos carros estaban custodiados por taoístas, es decir, guerreros con poderes espirituales. Al darse cuenta de esto, le preguntó a Walter si realmente querían robar las cosas que guardan los taoístas, y luego dijo que no solo se rumorea que los jabalíes son tontos. Walter respondió que por eso decía que estaban arriesgando sus vidas. Y luego dijo que su objetivo es una pelota de agrandamiento que los taoístas llevan en sus carros. Spencer se sorprendió mucho al escuchar que querían robar la bola de ampliación, porque esta es una poción que se puede usar para aumentar el territorio. Esto es con lo que mucha gente sueña. El tigre atónito dijo que todos se habían vuelto locos. De repente dijo que se iba, a lo que el hijo del jefe respondió que ya habían hecho un trato, ante lo que el tigre preguntó qué persona prudente apostaría su vida en esto. Walter dijo que ya era demasiado tarde para lavarse las manos y que no había salida. Mientras tanto, el jefe de los jabalíes estaba en la cima de la montaña. De repente supuso que la operación ya había comenzado. Y luego pensó que este asunto determinaría si podrían hacer frente a las consecuencias. Y luego sugirió que, independientemente de si tomarían esta pelota o no, era poco probable que la gente se quedara de brazos cruzados, sino que irían y los atacarían en respuesta. Pensé que estas personitas vendrían no solo por ellos, sino también por su territorio, y su clan sería derrotado y desaparecería. De repente Walter gritó que todo habría sido así si Spencer no hubiera venido. En respuesta a esto, todos los demás jabalíes comenzaron a alabar al tigre. Gritando que estaban luchando por Spencer, muchos jabalíes comenzaron a correr montaña arriba para encontrarse con la tripulación.
Los taoístas notaron el acercamiento de una manada de jabalíes y gritaron que las criaturas los estaban atacando y que era hora de que todos los demás se prepararan para el ataque. Mientras tanto, el tigre todavía estaba de pie en el estrado mientras uno de los taoístas gritaba a todos los demás que protegieran los carros. De repente, este mismo taoísta notó un tigre parado en una colina y dijo que era Spencer, el guardián de la montaña, y sugirió que era el jefe de estos jabalíes. Y luego el mismo hombre gritó que era necesario matarlo. En respuesta el tigre gritó, habiendo descubierto el plan del líder de los jabalíes, que era un viejo bastardo. Mientras tanto, el líder, regocijándose y burlándose de Spencer, dijo que ahora todos los enemigos apuntarían hacia él y que debía intentar evadir sus ataques, y luego se rió a carcajadas. Mientras tanto, los taoístas luchaban ferozmente con los jabalíes, cortándoles el cuerpo con espadas. El guerrero, que ya estaba sin aliento, notó que estos jabalíes no tenían fin, mientras que una pila de cadáveres de jabalí yacían a su lado. Ya se había formado toda una montaña a partir de los cadáveres de los jabalíes asesinados por los taoístas, pero los jabalíes aún no detuvieron su avance. Hannah notó que el jefe de los jabalíes les había tendido una trampa y luego le preguntó a Spencer qué harían y luego sugirió que podían regresar inmediatamente a la montaña. El tigre respondió con irritación que esto es exactamente lo que sus oponentes están tratando de lograr y que no puede permitirse el lujo de darles lo que quieren. Preparándose para entrar en batalla, le dijo al fantasma que ahora sus oponentes eran taoístas y, por lo tanto, debía tener más cuidado. Cubriéndose con su capa de invisibilidad, Hannah respondió que entendía. Mientras tanto, un señor sentado en uno de los carros notó que afuera las guerras aún no lograban calmarse. Al final resultó que, fue Harvard, quien dijo que iría allí solo y luego ordenó a Joshua que se quedara adentro con sus alumnos. Mientras tanto, Ben y Chelsea estaban sentados a la mesa comiendo y un anciano estaba sentado a su lado. Tan pronto como uno de los taoístas se dio cuenta de que su maestro se había ido, le dijo que podía descansar, porque ellos mismos podían arreglárselas, a lo que Harvard se limitó a hacer una mueca de desdén. Mientras los taoístas todavía cortaban en pedazos a los jabalíes, el hombre preguntó qué estaba pasando aquí, y luego sacó una pequeña campanilla de su manga, y luego comenzó, levantando la mano con esta campana hacia arriba, a tocarla, y de repente una enorme ola de fuerza vino del maestro, que comenzó a empujar a los jabalíes. Mientras los jabalíes regresaban volando, Spencer, al reconocer el sonido, recordó algo. Al darse cuenta de esta técnica, el tigre se dio cuenta de que este caballero era el líder de estos taoístas. Harvard notó algo desde abajo y miró hacia allí. Diciendo que había un animal grande en ellos, el hombre se volvió hacia Spencer, lo que le hizo encogerse de miedo. Sacando un talismán de su manga, el caballero con una sonrisa siniestra en su rostro dijo que este tigre sería una buena piel. Y luego usó el talismán, y algunas cosas que parecían ramas de árboles salieron volando de él. Afortunadamente, Spencer logró esquivar este ataque y la rama no lo golpeó. El hombre, frunciendo el ceño, pensó con sorpresa que aquel sucio animal aún era capaz de evadirlo. Mirando la rama a su lado, el tigre pensó que si esta cosa lo hubiera golpeado, ya habría muerto. La bestia notó que se trata, sin duda y exageración, de una poderosa fuerza espiritual y que sería duramente golpeada. Al mirar al maestro, que sacó aún más talismanes de su manga, el tigre concluyó que era un luchador muy hábil. Haciendo un gesto con la mano, el hombre dijo que la bestia definitivamente no podría evadir esto, y sus ojos se volvieron naranjas. Usando la técnica del poder de los 1000 golpes, el hombre usó los talismanes, que ahora estaban en un semicírculo sobre él, y de ellos aparecieron ramas, que ahora se dirigían hacia el tigre a gran velocidad. El tigre no esperaba tal ataque en absoluto. Debido a que no esperaba esto, no pudo esquivar este ataque, y varias ramas lo alcanzaron, pero no pudieron perforarlo mientras el tigre huía hábilmente de ellos. El hombre se rió malvadamente, diciendo que si el tigre se calmaba por un segundo, su vida terminaría. Mientras continuaba burlándose del tigre, el maestro notó que algo andaba mal. Al final resultó que, Spencer tuvo bastante éxito al esquivar estas ramas, que a su vez golpearon a los jabalíes o al suelo. Harvard frunció aún más el ceño y llamó al tigre un gato astuto. De repente gritó que no le importaba su piel, que ahora la convertiría en carne picada, y luego sus ojos se volvieron amarillos brillantes y la campana brilló aún más. De repente, alrededor del tigre comenzaron a surgir ramas del suelo, doblándose hacia él en los extremos. Pronto estas ramas comenzaron a juntarse y a enredarse, formando un capullo alrededor de la bestia.
Carl Spencer no se desesperó y usó su técnica garra furiosa, y su pata brilló con fuego azul. Usando esta técnica, el tigre pudo quemar su capullo de madera con su fuego azul. Al mismo tiempo, todos los taoístas y todos los jabalíes miraron fijamente este brillante destello azul. Mientras tanto, el tigre comenzó a acercarse a ellos, sus ojos brillaban con una luz roja furiosa y palos sobresalían de su espalda. Harvard pensó desconcertado en cómo esta bestia podría sobrevivir a su ataque más fuerte, y luego pensó en cómo un animal podía tener una fuerza tan increíble. Spencer pensó en lo mucho que no quería usar esta técnica y luego le preguntó a Hannah si había encontrado lo que necesitaban. Un segundo después, el fantasma apareció junto al tigre, diciendo que había encontrado todo. Preocupada, le preguntó cuándo logró lastimarse tanto y si todo estaba bien para él. Spencer respondió que se estaba muriendo. Mientras tanto, el hombre gritó que las fuerzas del tigre se estaban acabando, lo que significaba que ahora definitivamente estaba en el fondo, y luego se rió con maldad. La mujer dijo que ya habían conseguido lo que querían, se ofreció a irse de aquí y luego cubrió al tigre con su capa de invisibilidad. El caballero se sorprendió al notar que este poder de invisibilidad. Y luego, mirando donde habían estado la mujer y el tigre hace apenas un segundo, gritó y preguntó a dónde había ido. Uno de los taoístas, corriendo hacia el maestro, le dijo que tenían un problema, mientras él miraba enojado el lugar ahora vacío. El taoísta dijo que les faltaba la pelota, y Harvard le devolvió la mirada y se volvió hacia el hombre con irritación y sorpresa. Quiso preguntar de qué estaba hablando, pero no pudo terminar, ya que empezó a ahogarse con su propia sangre. El discípulo del hombre preocupado preguntó si se encontraba bien, a lo que extendió su mano, tratando de detener al taoísta, y dijo que no había necesidad de preocuparse por él, mientras él mismo se agachaba más cerca del suelo y escupía sangre, y luego agregó que simplemente se debilitó. Escupiendo sangre, el señor pensó que si perdía el balón la noche anterior, lo echarían de la comunidad. De repente recordó a Hannah, quien usó el poder de la invisibilidad ante sus ojos. Comenzando a levantarse del suelo, Harvard ordenó a todos que comenzaran a buscar al ladrón que les robó la pelota, a lo que el estudiante respondió que solo quedaban 3 y que no podrían hacer frente a Spencer. En respuesta, el hombre gritó enojado que habían visto cómo el tigre se debilitaba después de su ataque, porque apenas sobrevivió, y luego dijo que mientras se recuperaba, un taoísta debía quedarse con él y los otros 2 debían ir tras la bestia. Y entonces les ordenó que no lo perdieran de vista, y al mismo tiempo se abrió la puerta del carruaje mediante una pequeña manija. Chelsea miró preocupada fuera del carruaje y preguntó si realmente estaban hablando de su marido. Mientras tanto, Spencer y Hannah llegaron al campo de flores y el tigre dijo que los taoístas debían estar en conmoción allí ahora. Y luego dijo que le gustaría ver la expresión en el rostro de Harvard, y después de pensarlo, dijo que hasta su alma se sentía bien y se echó a reír. El fantasma gritó, diciendo que ahora no era el momento de reír y que el tigre necesitaba pensar en sí mismo. La mujer notó que la bestia empeoraba cada vez más y se preguntó qué había pasado allí. De repente Spencer cayó al suelo y la mujer lo llamó por su nombre con preocupación. Habiendo caído al suelo, el tigre de repente comenzó a vomitar sangre. Al darse cuenta de esto, Hannah dijo que esto no funcionaría y que necesitaba sacar estos palos del cuerpo del tigre, a lo que él, gruñendo un poco, le dijo que lo hiciera. De repente, el grito de Spencer sacudió todo el bosque. Habiendo sacado uno de los palos del lomo del tigre, la mujer notó algo malo en él, y mientras tanto el tigre murmuró enojado que debería haber sido advertido antes de sacar este palo. Entonces el fantasma dijo que estos palos se habían arraigado en el cuerpo de la bestia, y su mano temblaba levemente de miedo. Sudando y humeando por la boca, el tigre le dijo a la mujer que continuara. El fantasma intentó objetar, diciendo que ya estaba sangrando mucho, a lo que Spencer respondió que si esperaba más, estas ramas le chuparían toda la sangre, y si las conseguía, sería mejor que eso lento y lento muerte dolorosa. Estos argumentos no le parecieron demasiado convincentes a Hannah y nuevamente se encontró con una objeción, a lo que el tigre dijo que sabía que él podría manejarlo. Y luego de nuevo, pero con más insistencia, le ordenó que arrancara estas ramas. Después de dudar un poco, la mujer, sin embargo, agarró uno de los palos y, diciendo que sería muy doloroso, comenzó a sacarlos del cuerpo de la bestia. Mientras tanto, los taoístas seguían a Spencer y Hannah. De repente uno de los taoístas se hundió en el suelo y dijo que habían encontrado este tigre, el otro notó que este tigre estaba muy gravemente herido. Y luego el mismo taoísta le dijo a otro que tuviera cuidado, a pesar de que este tigre estaba gravemente herido.
En respuesta, el primer taoísta dijo que sabía cuál era la fuerza del dueño de la montaña, por lo que estaba seguro de que ahora estaba muriendo. El primer taoísta, levantándose del suelo, dijo que el fantasma al lado del tigre tenía un poder invaluable, y si le quitaban este poder y le devolvían la pelota, recibirían un ascenso. Mientras tanto, Hannah quitó todos los palos del cuerpo de Spencer. Y entonces pensó que a pesar de haber conseguido todos los palos, el tigre había perdido el conocimiento, porque había perdido mucha sangre, y entonces decidió que aún necesitaba despertar al animal. De repente, una voz sonó detrás del fantasma y preguntó quién era, a lo que la mujer inmediatamente se dio vuelta. Dos taoístas finalmente llegaron al tigre, y uno de ellos dijo que aunque el tigre respiraba, estaba seguro de que era su último aliento, y Hannah, gritando, preguntó cómo lo habían encontrado. Y luego sacó una espada de su collar. Al atacar al fantasma, la taoísta le preguntó desafiante si realmente quería proteger a su maestro. Gritando que todo esto era muy divertido, los taoístas atacaron a Hannah y sus espadas apuntaron directamente hacia ella. Mientras tanto, Harvard se encontraba en algún espacio oscuro y meditaba mientras unos vapores azules emanaban de él. Exhalando humo azul, el hombre pensó que había recuperado sus fuerzas al tercer nivel, y luego decidió que esto era suficiente para volver a la batalla. El taoísta, a quien se le había ordenado permanecer cerca del maestro, ahora vigilaba a la tripulación y se quejó de que ni siquiera eran atacados por personas, sino por algunos animales, y luego comentó que esto ni siquiera tenía gracia. Algo pasó por la ventanilla del carruaje y de ella salió un destello brillante. Al final resultó que, fue Harvard, quien pensó que aunque aún no había recuperado completamente sus fuerzas, tendría asistentes a su lado, y luego, dirigiéndose directamente hacia el tigre, recordó la piedra en el cuello del fantasma, y sugirió que preferiría simplemente no tener precio. Y luego, con una sonrisa codiciosa en su rostro, sugirió que había muchos otros objetos de valor en esta piedra. Anticipando lo que sucedería a continuación, Harvard pensó que si pensaba en un tigre fuerte y un fantasma que controlara esa piedra, entonces sería el hombre más rico. Algún tiempo después, el hombre finalmente notó el cuerpo de un tigre tirado en un campo de flores. El hombre notó con alegría que su presa yacía ante sus ojos. Mientras tanto, en el carruaje donde estaban sentados Joshua, Ben y Chauncey, comenzó una especie de alboroto, y el niño le dijo a la maestra que la niña había desaparecido. En respuesta el hombre volvió a preguntar, y el niño respondió que ella dijo que iría y orinó entre los arbustos, pero luego no lo vio. Al salir a la calle, el anciano maldijo en voz baja y exclamó que era muy peligroso estar en la montaña. Mientras tanto, Chauncey caminaba cuesta arriba por algún lugar del bosque. Sudando un poco por levantarse, pensó que estaba segura de que esas personas estaban hablando de su marido, y aunque no sabe por qué pelearon, sabe con certeza que su marido vino por ella. Entonces la niña decidió que ahora iría con él. Ya estaba oscureciendo y Spencer todavía estaba tirado en el campo de flores, y las flores estaban en su sangre. Harvard se acercó al cuerpo del tigre. Sonriendo, el hombre sugirió que el animal murió mientras arrancaba sus ramas, y luego pensó que era obvio y se quejó de lo aburrido que era. Mirando hacia un lado, el taoísta dijo que desde que el tigre murió, eso significa que el fantasma se ha evaporado, lo que significa que su cosita está en algún lugar por aquí y tenemos que encontrarla. Después de examinar el área cercana al cuerpo del tigre, el hombre se sorprendió al notar que el collar que estaba buscando no se encontraba por ningún lado. Comenzando a temblar de ira, Harvard asumió que uno de sus estudiantes ya se había llevado este collar. El hombre maldijo en voz alta y, en un ataque de ira, con la ayuda de un talismán, golpeó al tigre en el cuello. Por este golpe, la cabeza de Spencer se alejó de su cuerpo y rodó por el suelo. El hombre pensó furiosamente cómo esta escoria se atrevió a robarle lo suyo. Y luego, suponiendo que este taoísta no podría correr muy lejos, Harvard, con un destello brillante, fue a buscarlo. Algún tiempo después, alguien se acercó a la cabeza del tigre. Al final resultó que, fue Chauncey quien tomó la cabeza de Spencer entre sus manos. Y luego sonrió levemente y se volvió hacia su marido. Relacionando la cabeza con el cuerpo, le preguntó si había decidido volver a gastarle una broma. La niña dijo que no se dejaría engañar más. Después de unir la cabeza al cuerpo, Chauncey se sentó a su lado y le dijo al tigre que dejara de burlarse de él y se levantara rápidamente, pero entonces la cabeza volvió a separarse del cuerpo, y rodó por el campo de flores. La niña miró sorprendida la cabeza, y luego la tomó nuevamente en sus manos, nuevamente diciendo que pidió que dejaran de bromear.
Chelsea volvió a unir su cabeza a su cuerpo y dijo que Spencer hizo un buen trabajo y que por lo tanto debería levantarse. Pero la bestia no se levantó y se le cayó la cabeza otra vez. Entonces la niña rompió a llorar. Y luego estalló en fuertes sollozos cerca del cuerpo sin vida del tigre. Mientras tanto, Hannah cargó a Spencer sobre su hombro y le dijo lo pesado que era. De repente lo dejó caer al suelo. Por este golpe, el tigre abrió repentinamente los ojos. Levantándose bruscamente, la bestia se preguntó cuándo tendría tiempo de desmayarse. Y el fantasma se alegró de haber finalmente despertado. De repente Spencer notó algo extraño en la forma de una mujer. Al final resultó que Hannah se estaba evaporando lentamente. Unas horas antes, había luchado contra 2 taoístas. Las espadas oscilantes parpadearon en el aire con un destello brillante. Uno de los taoístas quedó asombrado por la fuerza de este fantasma y respondió, a este paso perderán. De repente se le ocurrió una idea, y luego sacó 2 cuchillos de su manga, diciendo que si el tigre muere, el fantasma también morirá. El hombre arrojó estos 2 cuchillos al cuerpo del tigre. Y ahora quedaba un segundo y estos cuchillos se hundirían en la cabeza de Spencer, matándolo. Pero de repente Hannah corre y protege a la bestia con su cuerpo, y los cuchillos terminan en su espalda. La taoísta que lanzó los cuchillos señala que sacrificarse para salvar a su maestro es la única forma de sobrevivir. De repente, el fantasma dice que ha estado jugando con ellos durante demasiado tiempo y grita que terminen con todo. Dirigiéndose a Spencer, ella le dice que ahora sentirá un poco de dolor. Y entonces una gran cantidad de humo violeta comienza a escapar de Hannah. Uno de los taoístas mira esto con desconcierto. La otra, enojada, le pregunta si realmente decidió usar ilusiones, y luego dice que no es rival para él y la ataca con una espada. El primer taoísta intenta detener a su camarada, cuando de repente los ojos del fantasma se iluminan con un destello brillante.